Buenas, el día de hoy voy a explicar cómo hacer una hoja de cálculo y el ejemplo que vamos a utilizar va a ser uniones atornilladas, el ejemplo 11.2 del libro de Norton. Dice, determine el tamaño adecuado del perno y la precarga para la junta de la figura 11.3. Calcule el factor de seguridad contra la fluencia y separación. Determine la precarga óptima como un porcentaje de resistencia de prueba para maximizar los factores de seguridad. Las dimensiones de la junta son 1 pulgada de diámetro, longitud 2 pulgadas. La carga aplicada es de 2000 libras. Y las suposiciones. Ambas piezas sujetadas son de acero. Se desprecian los efectos de las pestañas sobre la rigidez de la junta. Como primer intento se aplicará una precarga de 90% de la resistencia de prueba del perno. Esto quiere decir que vamos a tener variables de entrada de la unión de la junta, las dimensiones de la junta y también las dimensiones del perno. Comenzaremos con las dimensiones de la unión. Utilizaremos un esquema de variables, símbolo, unidad, valor y observaciones. Entonces, ¿cómo sería? Diámetro. El símbolo sería D, la unidad pulgadas, el valor 1, como lo hice el ejercicio, y las observaciones, digamos, dato conocido. Lo mismo para las demás variables, como longitud, L, pulgadas 2 y lo mismo, dato conocido. La carga aplicada también. Esas serían libras, 2000 y lo mismo, dato conocido. Una vez ya organizada la tabla de dimensiones de unión, comenzamos con las del perno. Digamos, se utilizó el perno 5/16 y utilizaremos ahora el esquema de variables, valor, unidad y observaciones. Listo. Digamos, ahora las variables tendrán su símbolo ya entre paréntesis. Listo. Resistencia a la prueba mínima, digamos, el valor es de 85.000. La unidad es en PSI y las observaciones se puede decir que es la tabla 11 raya 6 del libro Norton. Y si usted quiere complementar la hoja de cálculo, pues poner la tabla con un pantallazo, un recorte al lado de su hoja de cálculo. El factor de precarga podemos decir que es 90%, pero usted puede ver la casilla como un porcentaje acá. Y es un dato conocido. El área de vuestra tensión pues es 0,05243. La unidad sabemos que son pulgadas cuadradas y lo mismo, sale ahí la tabla 11.0. Digamos, para el dato de la precarga sabemos que pues, es en libras y es un dato de salida porque es una ecuación. Entonces se sabe cuál es la ecuación, se pone esta. Lo mismo para el diámetro de la rosca, se sabe que es el de la tabla 11.Norton. Quiere decir que usted puede poner lo mismo en la tabla 11.Norton para complementar más su hoja de cálculo. Lo mismo sigue así con las dimensiones del perno.
Si se saca de una tabla, se referencia a la tabla en las observaciones, y si ya es una ecuación, pues se escribe el dato conocido y se calcula. Una vez ya terminada la tabla, ya con los cálculos de salidas y digamos la longitud del perno, es una suposición, pues en observaciones se escribe suposición. Luego si ya la puede mejorar colocando colores y demás. Seguimos con las propiedades del material de la unión y también con otro esquema donde se puede poner acá el título, las variables con su respectivo símbolo entre paréntesis, aquí los datos y abajo las observaciones. Por ejemplo, el módulo de Young del material es 30 por 10 a la 6 y las observaciones es sacado de la tabla E1 de Norton. Lo mismo para acá son 92.000 y es sacado de la tabla 11.6 de Norton. Otro esquema para utilizar en la hoja de cálculo puede ser el siguiente: para calcular la rigidez del perno, donde utilizamos el título acá de donde salió la ecuación, en la ecuación 11.11 del libro Norton. Abajo la ecuación, porque la memoria es muy larga o es difícil de encontrar, se puede copiar, y a la derecha en qué unidades da y la ecuación. Se utilizan los datos que usted ya calculó, los de salida y los sacados de tabla para hallar, digamos en este ejemplo, la rigidez del perno. En este caso se utilizó también este mismo esquema para la rigidez del material y el factor de rigidez de la. Son ecuaciones difíciles de encontrar en el libro, pues mejor copiarlas y tenerlas aquí ya en la hoja de cálculo para entenderlas, ya que son, digamos, muy largas en la ecuación de Excel. Ya después de tener todos los datos ya digamos, sacados de tablas, conocidos y algunas ecuaciones para ya hallar la solución del problema, lo que nos piden, entonces tenemos los datos de salida. Digamos en este ejercicio y con este esquema que vamos a utilizar, vamos a hacer porciones de carga y observaciones, donde aquí va, digamos, la variable, el nombre de la variable con su respectivo, digamos, dan libras, y la ecuación que es, digamos, P por el factor de rigidez de unión. Digamos, entonces sabemos que es una porción de carga, te dan libras, y las observaciones también se puede decir que sale de la ecuación 11.13 C del libro Norton. Listo. Lo mismo para más datos de salida, digamos las cargas resultantes, donde pues la variable es FD, sabemos que dan libras. Su ecuación es la formada por el perno multiplicado por la precarga, y en observaciones lo mismo, es la ecuación 11.14 A del libro Norton. Se hizo lo mismo con los demás, con el esfuerzo máxima tensión, con la carga para separar la unión, lo mismo, la variable, su unidad, entre paréntesis, la ecuación y de dónde salió, de digamos, la referencia o donde salió la ecuación 11.2, la ecuación 11.14 y de cuál libro.
Ya una vez tenemos los datos de salida, pues revisa su ejercicio a ver si ya los tiene todos. Digamos, acá en este ejercicio dice calcule factores de seguridad contra la prudencia y separación. Ese ya lo tenemos, aquí está. Y luego dice determinar la precarga óptima con un porcentaje de la resistencia a prueba para maximizar los factores de seguridad. Quiere decir que esta hoja de cálculo nos permite hacer, digamos, una especie de ensayo de error, digamos, cambiándole el factor de precarga distinto a otro porcentaje menos, digamos, 70, 60, y con eso podemos cambiarlo y mirar cómo maximizar, digamos, el factor de seguridad, que es lo que pide el ejercicio. Y listo, después de que usted hace, digamos, modifica para aumentar su factor de seguridad, puede colocar en un recuadro ya la respuesta final en su hoja de cálculo, digamos, la selección final. Se puede, digamos, un párrafo bien para justificar su respuesta. Por ejemplo, el diseño recomendado Super 9 516 UNC 2A de grado 5.2 de 2.5 pulgadas de largo y precargado un 65% de la resistencia a prueba con una fuerza de precarga de 2896.75. Quiere decir que esto aumenta los factores de seguridad bajándole la precarga al 65%. Y esto ya es, digamos, así quedaría ya la hoja de cálculo. Aquí tenemos los datos de entrada para la dimensión con varios esquemas, digamos, variables, símbolo, unidad, valor, observaciones, o con las variables y su símbolo entre paréntesis. También, digamos, los datos de salida pueden ser, si las ecuaciones son muy largas, copiar la ecuación y ponerla, digamos, de acuerdo a este esquema. Y los datos de salida, lo mismo, como la variable, la ecuación y siempre en observaciones de dónde sale. Esto sirve para, digamos, si usted quiere cambiar ya, como digamos, dato conocido, quiere cambiar el valor de la fuerza, lo puede hacer y cambiarán los datos de salida. Usted revisa, son los datos de salida. O si quiere cambiar de perno o de otra configuración, pues cambia los datos conocidos o los de la tabla. Y los datos de salida son los que usted revisa. Y ya, eso sirve de tener una hoja de cálculo, ahorra uno mucho tiempo y Excel siempre ayuda con los colores y todo eso para organizar. Gracias.